ser edificados en esta tarde. Señor, queremos venir una vez más delante de tu presencia, Señor, buscando tu rostro, Señor. Queremos venir a tu palabra, Señor, ser edificados, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que tú confrontes nuestras vidas, Señor, y que tú abras, Señor, nuestros ojos, Señor, que te podamos ver con claridad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, hermanos, podéis sentaros. Estaba hablando acerca del mismo tema que estamos compartiendo, cómo compartir nuestra fe con las personas que tenemos cerca nuestra. Creo que es un gran reto para nosotros, y no sé si también tú te encuentras a veces frustrado de compartir el Evangelio con las personas que tienes a tu alrededor, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, y la respuesta no siempre es la que todos esperamos, ¿no? Como, oh, qué gran noticia, qué buena noticia, voy contigo a la iglesia, quiero escuchar acerca de Dios. No suele ser así, ¿verdad? Pero no por eso tenemos que desanimarnos, porque la obra es del Señor, y lo que para nosotros es lo más grande, que es el reino de Dios, que es el Señor Jesucristo, cuando lo compartimos con otros, ¿cuál ha sido tu experiencia? Muchas veces es como, yo no lo necesito. ¿Os han dicho alguna vez algo así? ¿Y a mí para qué? La religión no me interesa. ¿Le han dicho eso? Para mí lo importante es otra cosa. Yo es que tengo que ir mañana a trabajar y a mí... ¿Sí? Pues este tema que traigo hoy para compartir con vosotros habla acerca de la importancia que le damos a las cosas. Así que si queréis acompañarme al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 44, aquí tenemos a Jesús dando dos parábolas, enseñando un mismo mensaje. Y la primera de ellas es la del tesoro escondido, y la segunda es la perla de gran precio. Y en el versículo 44 dice, además, está hablando Jesús a los discípulos, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Muy bien, en este tiempo, hoy en día es raro encontrarse un tesoro escondido ahí por la calle. Pero seguramente en aquel tiempo, pues la costumbre no era ir a un banco con una caja fuerte donde dejar el dinero, o las joyas, o las cosas valiosas. Entonces había la costumbre de enterrar, pues quien tenía su casa, tenía su campo, pues lo que hacía, pues seguramente enterrar en un sitio para que no les robaran. Pues si entraban en la casa, pues no estaba en la casa, estaba escondido en un terreno. Y la costumbre era que si alguien encontraba ese tesoro, el tesoro era propiedad del dueño del campo. Por eso en este caso, el hombre que encontró el tesoro dice que fue gozoso, vendió todo lo que tenía y compró el campo. Pero dice que lo volvió a enterrar. Fíjate qué interesante, ¿no? También me recuerda esto del tesoro escondido a años posteriores, luego los piratas, los tesoros, los mapas, las islas del tesoro, ¿no? Parece que era una costumbre habitual esconder tesoros, ¿verdad? Y entonces, pues en este caso tenemos a este hombre que dice, halla y lo esconde de nuevo, y gozoso. Esta es una palabra muy importante en este texto que queremos compartir hoy. Dice, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. En el otro texto que tenemos, en el versículo 45, en vez de un hombre que encuentra un tesoro, tenemos un mercader. Este sí que estaba buscando, el otro no iba buscando tesoros. Dice que halló un tesoro. Sin embargo, el mercader dice que
que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjate, bueno, hoy en día no sé si hay... Cada persona que trabaja en algún área conoce ese área, ¿no? No sé si actualmente hay un mercado de perlas preciosas muy importante, pero en aquel tiempo sí que lo era. Las perlas preciosas pues tenían un valor incalculable en algunos casos, y los mercaderes que sabían de qué estaban hablando, a lo mejor uno veía la perla y una perla vale tanto, ¿no? Pero el que sí sabe, que era este caso, cuando la vio, que sí brillaba, los colores, la forma, no sé lo que fue, pero dijo, me interesa, esta vale más que todo lo que tengo. Y el mensaje que yo quería compartir con vosotros en esta tarde, que reflejan estos textos que estamos compartiendo, es qué valor le damos a las cosas. Porque para lo que el valor que nosotros damos a las cosas, hablo cosas, personas, incluso todo tipo de distintas situaciones, el valor es subjetivo. Lo que para una persona puede ser lo más grande del mundo, para otras personas pueden ser algo insignificante. Entonces, estos cuando vieron, dice... Porque el versículo dice, el reino de los cielos es como un tesoro. Y el hombre dice que vendió todo lo que tenía, ¿verdad? Para comprar el reino de los cielos. Me estaba acordando, no sé, a veces si habéis escuchado en las noticias, ahora los incendios que ha habido en Galicia, ¿no? En la parte de Galicia, León, qué triste, ¿verdad? Ver tanta pérdida, ¿no? De la naturaleza y cuántas hectáreas y hectáreas quemadas, ¿no? Y estaba viendo las entrevistas que le hacían a las personas y algunos decían, dice, ¿qué es lo que te ha pasado, ¿no? Y decía, pues que he perdido, una mujer decía, he perdido un telar de mi madre que tenía guardado en un sitio y eso era lo que le daba igual la casa, le daba igual los muebles, le daba igual, era eso, ¿no? Y otro decía, pues es que tengo las fotos de mis parientes, de cuando tal, entonces lo valioso que era. Y hablaba con una de mis hijas acerca de, porque dice que llegaba la Guardia Civil y la gente decía, no, yo me voy a quedar en mi casa, cuidando mi casa, ¿no? Y esto tiene un reflejo de lo espiritual grandísimo. Ahora después seguiremos viendo, ¿no? No, que yo voy a quedarme aquí, que todo lo que tengo está aquí, ¿no? Y el guardia civil decía, 2 minutos tienes que te llevo preso, que no te dejo, que es que te va, ni casa, ni mueble, ni nada. Es que te va a quemar, o salvas la vida o te mueres aquí con las cosas, ¿no? Y hablaba con una de mis hijas, digo, si tuvieras que volver a casa y tuvieras 2 minutos para coger algo, ¿qué cogerías? ¿Verdad? 2 minutos, 3 minutos, el tiempo de que viene el fuego, que se quema. Y entonces aquí podemos preguntarnos, ¿qué es lo más valioso? Yo pregunto en esta tarde a vosotros, ¿qué es lo más valioso? Hoy en día yo a veces pregunto, digo, yo no tengo muchas cosas, la verdad, que así valioso que me vayan a... No, pero cada uno valora. Antiguamente había mucho, las personas mayores tenían mucho, compraban oro, compraban joyas. Hoy no se estila mucho, ¿no? Comprar mucha joyería, pero bueno, habrá quien sí, ¿no? Quien tenga... Pero pregunto yo, ¿a qué le das valor en tu vida? Y podemos hablar de las cosas naturales, como puede ser, aquí no sé si hay grandes riquezas en esta tarde por aquí escondidas, pero a lo más pues uno tendrá un pisito de alquiler que no es suyo, otros pueden tener una casa en propiedad, otros la tendrán pendiente de pagarle la hipoteca al banco, ¿no? Un coche, si te dijeran, si tú fueras el que encuentra el tesoro, encuentras la perla, tú juntas todo lo que tienes, ¿cuánto tienes? ¿No? Entonces, porque esta persona valoró
el reino de Dios por encima de la perla, por encima de todas sus posesiones. Pero con esto quiero transmitiros que le damos el valor, ahora estamos hablando de cosas materiales, que tienen un valor pues calculable, pero después tenemos otras cosas que son de valor más subjetivo todavía. Cuando le preguntamos, y ahora hablo para todas las personas, no tienen por ser creyentes, no creyentes, ¿y qué es lo más importante de la vida? Una buena pregunta para esta tarde. Unos dicen, pues lo más importante de la vida es tener una familia, casarse, ¿no? Los solteros quieren casarse y los casados quieren... No, no. No es el caso. Pero quiero... ¿Me entendéis? Un deseo de verdad. Como había Pacha comparte una historia de un amigo argentino que dice que le oraba al Señor porque no tenía pareja todavía. Decía, Señor, dice, para los carros dice, los jinetes del Apocalipsis, páralos que todavía tengo que casarme, ¿no? Que todavía, mándame la esposa, ¿no? Para el Apocalipsis, ¿no? Y cuando se casó decía, Señor, manda a los caballos, ¿no? Entonces, lo valioso, lo digo en plan de broma, que me escuchen en casa, me van a tirar las piedras, ¿no? Tener hijos, ¿verdad? Lo más importante, tener hijos, ¿verdad? Y luego cuando se tienen hijos, mi padre decía una cosa muy graciosa, decía, hoy en vez de predicar voy a contar historias. Dice que hay un dicho, ¿no? Muy español, que dice que de pequeños te los quieres comer y de mayor te arrepientes de no habértelos comido, ¿no? Bueno, entre broma y broma quiero decir que valoramos, pues lo más importante es la familia. Y tiene su valor, obviamente, la familia tiene un valor muy importante. Pero después también otras personas dicen, no, lo más importante en la vida es el trabajo, sentirse realizado. Tener un trabajo en el que uno se levante por las mañanas con el deseo de ir a trabajar y ser una buena remuneración económica y tener una economía saneada para poder tener una estabilidad para la familia, ¿verdad? Y tiene su valor también. No podemos decir, son tonterías, ¿no? Estamos hablando de cosas. Otros... ¿Sabes también qué pasa? Que algunos valoran dependiendo de la etapa en la vida en la que te encuentras. Los jóvenes pues anhelan unas cosas que los mayores pues ya no les interesa, ¿no? Hay algunos, los jóvenes quieren tener amistades, no quieren sentirse solos, quieren estar acompañados, quieren salir, disfrutar, que también tiene su lugar. Con esto no estoy hablando de que todo es pecado y todo es malo ni todo es negativo. Estamos hablando del valor que le damos a las cosas. Hemos empezado por las cosas naturales, ahora estamos hablando de las cosas inmateriales, estamos hablando... Pero podemos seguir. Hay gente que tiene su vida dedicada a viajar. Esta mañana estaba hablando con una persona que me dice, pues tal persona, cada vez que tiene un fin de semana libre, cada vez que tiene una semana libre... un vuelo para viajar y trabaja para poder tener dinero, para poder coger un vuelo y darse un viaje y volver. Y los viajes, la familia, el dinero, el trabajo, y así podemos seguir. Mira, hay otros que son un poco más filosóficos, dicen, lo importante en esta vida es ser feliz. ¿Os han dicho eso alguna vez? Si uno no es feliz, ¿para qué está aquí en la vida? ¿Sí? La felicidad tiene su parte también en la vida. No podemos ser unos amargados, depresivos, ansiosos, ¿verdad? No estamos llamados a ser lo más triste de la humanidad. Todo tiene su lugar, todo tiene su importancia. Pero la pregunta en esta tarde es, ¿qué estoy? Y esto cuando hablas con las personas que no son, ahora mismo estoy hablando para las personas que no son creyentes,
cuando nosotros le mostramos el reino de los cielos, cuando nosotros le hablamos del mensaje de la salvación, te encuentras un desorden en la importancia de los valores terrorífico. Porque la Biblia dice, ¿de qué le valiera al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces Jesús, lo primero que le transmitió a sus discípulos es a empezar a mirar lo eterno frente a lo temporal. ¿Amén? Lo eterno frente a lo temporal. Nosotros, lo primero que cuando compartimos el Evangelio, ¿qué nos encontramos? Las personas están pensando en el día a día, en el trabajo, en el dinero, en la familia, en el... Y cuando tú le estás hablando del reino de Dios, le estás mostrando algo tan grande, tan importante, cuando nosotros nos hemos encontrado con el mensaje del reino. Y ha sido muy interesante esta mañana porque, como yo ya tenía el mensaje preparado, Jorge ha preguntado esta mañana en el mensaje, dice, ¿qué es el reino de Dios? ¿Verdad? Y él trae ahí una descripción acerca de qué es el reino de Dios. Mateo habla constantemente del concepto del reino de Dios. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero nosotros tenemos, y me gustaría aprovechar esta tarde, en el tiempo que tenemos, para recordar que la venida del reino de Dios es que Jesucristo vino a la tierra. La revelación más clara de quién es Dios. Porque hasta que Cristo vino y se manifestó como el Hijo de Dios, la revelación que nosotros no, pero los que estaban allí tenían acerca de Dios eran las escrituras del Antiguo Testamento, la ley, los profetas. Dios se fue revelando primero, ¿verdad?, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y siempre fue en base a la fe. Nunca nadie se acercó a Dios por las obras, ni por un cumplimiento de obras. Y mido lo que digo. En el Antiguo Testamento nunca la salvación y el acercarse a Dios fue en base a un cumplimiento de unas obras. Siempre fue en base a la fe. ¿Quién fue el padre de Abraham? El padre de la fe. Entonces, cuando la revelación que Dios fue dando a la humanidad, como estamos hablando, luego los 10 mandamientos con Moisés, no es más que una revelación de Dios a la humanidad, de lo que Dios ama y de lo que Dios odia. Y luego fue a través de los profetas, la revelación más clara que nosotros tenemos de Dios al día de hoy es su palabra. Esto es importantísimo, que nosotros entendamos que la oración tiene un lugar, como estaba compartiendo Bernard hace un momento, importantísima es la oración, el tiempo de comunión con Dios, pero siempre en base a la revelación que tenemos de la palabra. Siempre tenemos que ir, como yo digo, atados a la palabra de Dios, porque si no podemos caer en imaginaciones y en ideas y en pensamientos, incluso terminando en herejía. Y Dios me ha dicho, y Dios me ha hablado, y Dios me ha... Siempre a través de la Escritura, siempre a través de un correcto entendimiento de la revelación de Dios a la humanidad a través de su palabra. Y Jesucristo en persona fue la revelación más clara de Dios a la humanidad. El reino de los cielos se acercó hasta tal punto que Dios se hizo hombre. Y este es el mensaje que predicamos. Si alguien está escuchando aquí y todavía no ha entregado su vida al Señor, o está escuchando a través de las redes sociales, a través de internet, este es el mensaje, este es el centro de la cuestión. No se trata de sentimientos, ni se trata de mensajes, se trata que Dios vino al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el tesoro, esta es la perla, que Dios, amando a la humanidad, decidió humillarse a sí mismo. Hermanos, no podemos entender
la humillación tan grande del creador del universo, sujetarse a un cuerpo humano y nacer de una virgen siendo un bebé, teniendo que ser cuidado por unos padres? Yo no puedo entender. Esto no me cabe en la cabeza. Necesitaron siglos de teología los padres de la Iglesia para poder dar una expresión clara de lo que fue Jesucristo. Jesucristo fue completamente Dios y completamente hombre. Al principio tenían un lío grave con esto, Hubo una herejía importante con respecto a esto. Que si era el Espíritu de Dios en un cuerpo como si fuera un envase, que si era mitad Dios, mitad hombre, que si, hasta que ya llegaron, ¿verdad?, a la revelación clara del Espíritu Santo, que dijeron que Dios fue Jesucristo, como revela la palabra, fue Dios, completamente Dios y completamente hombre. Porque Cristo murió como hombre en la cruz por nuestros pecados. Como hombre. Él pagó en la cruz el castigo que cada uno que nosotros merecíamos y merecemos por nuestro pecado. Y este es el mensaje que predicamos y no podemos cansarnos, ni podemos diluirlo, ni podemos cambiarlo. El mensaje es que Dios vino al mundo a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de nuestro pecado, a salvarnos de nuestra rebelión. Porque hay otro texto, que está un poco antes, que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito. Y hay otra parte que dice, y los hombres le rechazaron porque amaron más las tinieblas que la luz. Y otro versículo dice, y no le obedecieron porque sus obras eran malas. Este es el mensaje que predicamos. Y no podemos olvidar que independientemente de lo que le demos importancia, independientemente de lo que para nosotros sea muy importante o poco importante, la eternidad es una realidad a la que todos tendremos que enfrentarnos un día. Todos, dice, está establecido que todos mueran una sola vez y después el juicio. Puede parecer un mensaje más bonito, puede ser un mensaje más rudo, puede ser un mensaje más desagradable, pero estamos hablando de la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquí ya se cruza una parte que dice, bueno, uno puede decir, es tu verdad. ¿Sí? A mí me gusta cuando alguien está dispuesto, porque vivimos en una sociedad excesivamente superficial. Si tú hablas de cómo va el día, del tiempo, de la política y de 4 cosas más, todavía. Pero en el momento que empiezas a hablar un poquito más profundo de algún tema, un poco más serio, digo, ay, a mí no me calientes la cabeza con estas cosas. ¿Cómo te has levantado hoy? Y es que es tan difícil compartir el Evangelio porque es que ni siquiera hay inquietud en las personas. Pero te voy a decir algo, no hay inquietud hasta que viene el sufrimiento. No sé si te has encontrado, y metámonos todos, pero la gran mayoría de las personas que vienen al Evangelio normalmente vienen con algún problema grave. Porque cuando las cosas van bien, nadie se preocupa de nada. Y el mundo no tiene respuesta para el sufrimiento. Los ateos no tienen respuesta para el sufrimiento. Es terrorífica la respuesta del ateo para el sufrimiento, porque si tú eres la casualidad que ha aparecido aquí, de pura casualidad, y estás aquí sin sentido ninguno, ni del origen, ni del futuro, lo que te pasa tampoco lo sabes por qué, por casualidad. Eso es terrorífico. Cuando una persona sufre y no sabe el por qué, ni tiene un sentido para el sufrimiento, eso destruye a las personas. ¿Y por qué yo? ¿Y qué mala suerte la mía? ¿Y por qué no la ha pasado a otro? Y hay que ver.
y no tienen respuesta. No hay respuestas. En el mundo no hay respuestas. Y el mensaje del Evangelio es las buenas noticias. Pero tenemos que tener cuidado. Dios no es un solucionador de problemas. Este no es el mensaje de salvación. A veces decimos, Dios, estás enfermo, Dios va a sanarte. Tienes problemas matrimoniales, Dios los va a solucionar. Tienes problemas de no sé qué, Dios puede hacer eso. Y mucho más. Pero hermanos, el mensaje del Evangelio es venir a Cristo, a reconocer que somos pecadores. Porque hay dos condiciones en el nuevo nacimiento. Uno es el arrepentimiento y el otro es la fe. Si no hay estos dos ingredientes, no hay un nuevo nacimiento. Entonces la Biblia, cuando uno se encuentra con el Señor, el Dios de amor, la perla de gran precio, el tesoro escondido, el Señor te extiende su mano para salvarte, para rescatarte de una vida torcida, que la mayoría de los problemas que encontramos suelen ser originados por un desorden en la forma de gestionar nuestras vidas. Matrimonios rotos, fornicaciones, adulterio, borrachera, droga y un sinfín de cosas generadas porque cada uno hace lo que le da la gana. Y este es el mensaje de salvación y este es el tesoro, que todos pueden acudir a la fuente de vida, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Dice, si supieras quién te da de beber, ¿verdad? Porque el agua que yo te daré de beber, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y no estamos hablando solo de unos sentimientos, ni de un bombazo de emociones que puedas sentir un día puntual. Estamos hablando de un encuentro con la verdad. Estamos hablando de un encuentro completo de tu cabeza, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Pero cuando nosotros transmitimos esto a las personas que no conocen al Señor, nos encontramos que están ciegos. Y tenemos que ser conscientes de que hay un componente espiritual en la vida, no solo la del cristiano, sino en general. Gracias. Un componente espiritual, porque en Primera de Corintios dice que el príncipe de este mundo o el Dios de este mundo cegó, dice que cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Qué triste esto. Estamos involucrados en una guerra espiritual contra el enemigo, pero tenemos que ser conscientes que esa guerra se manifiesta en pensamientos, algunos en nuestra cabeza y otros en las cabezas de los demás. Cuando tú estás hablando el mensaje del Evangelio, cuando tú estás hablando la verdad, yo no sé qué ocurre por ahí arriba, pero cosas ocurren, A veces tenemos que tener cuidado porque hablamos de guerra espiritual, hablamos de batalla espiritual y la Biblia no es un compendio de batalla espiritual muy claro, porque Daniel estaba orando, dice que estuvo orando y dice que un ángel, Dios mandó al ángel, ¿verdad?, para luchar contra el príncipe. Pero Daniel no sabía ni el ángel, ni el príncipe de Persia, ni Daniel estaba orando. Y tenía ahí orando en el Espíritu y siendo comprometido con el Señor. Señor, porque tú has dicho que las profecías se iban a cumplir, porque tú has dicho que no sé cuánto, porque no sé qué. Y a veces no sabemos qué está ocurriendo ahí arriba, pero nuestras acciones, nuestras oraciones, nuestra testificar a las personas que tenemos la nuestra, nuestro compartir nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra asistencia a la iglesia, eso genera una repercusión espiritual y redunda en una vida de victoria espiritual. Porque no es lo mismo orar que no orar. No es lo mismo leer que no leer.
No es lo mismo estudiar las Escrituras que no va a ser lo mismo. No es lo mismo que venga a la iglesia o que no venga. Y no va a ser lo mismo que asuma responsabilidades con el Señor a que no lo asuma. Amén. Aunque el Señor sigue sentado en su trono y el Señor va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros, ya te lo digo yo. No nos creamos aquí ninguno que somos imprescindibles. El Señor hace su obra, dice que si las piedras tienen que hablar, pues tendrán que hablar las piedras. Pero ¿y la pérdida de poder servir al Señor con gozo? Porque hay un texto también, no estoy citando ninguno de los textos que los tengo aquí, pero debería de citar los textos. Este texto que dice, vamos a buscarlo. Ve, a veces vienen bien las notas. Bueno, no encuentro ahí. No he mirado las notas en todo el rato, ahora ya me he perdido. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán, ¿cómo? Añadidas. Descubro un misterio que a veces que es complicado, ¿eh? O sea, nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, y ahora hablo a los cristianos, hemos descubierto la perla de gran precio. Y pasando el tiempo, podemos caer en el peligro de que el brillo de otras cosas empiece a brillar más que la perla de gran precio. Y tú dices, ¿pero eso cómo puede ser? Pues mira, si nos ponemos un poco doctrinales, podemos ver que una vez que tú te arrepientes y el Señor te perdona de tus pecados, el viejo hombre, ¿dónde queda? Se quedó en la piscina, en el bautisterio ahí, cuando decimos, muero a todo, ¿no? Muero a todo por Jesús. Pero dice que, no sé quién dijo, que el viejo hombre sabía nadar. No se quedó en el bautisterio. Lo arrastramos. Pablo enseña que nosotros tenemos una lucha contra nosotros mismos. Tenemos nuestra carne. Tenemos nuestro viejo hombre que tenemos que aprender a tenerlo en sujeción, ¿verdad? Mirad las cosas de arriba, ¿verdad? Y continuamente dice que invirtamos en las cosas celestiales y no en las naturales. Continuamente Jesús está hablando de lo eterno frente a lo temporal y lo celestial frente a lo terrenal. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corroen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos. Amén. Estamos llamados a lo eterno, estamos llamados a lo celestial, y tenemos que tener cuidado una vez haber sido rescatados de las tinieblas, una vez habiendo pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que nuestro viejo hombre no quiera tirar otra vez de nosotros hacia lo terrenal, animal y diabólico. Con esto no quiero decir, y me gustaría dejar claramente dicho, que una cosa son las cosas pecaminosas a las cuales el Señor nos llama a no tocar. El pecado es pecado, y desde que nosotros nacimos de nuevo, nosotros estamos llamados a no tocar el pecado, a andar en santidad. Y otra cosa el pecado es pecado y punto. Y otra cosa, eso tiene que ver con la santidad. Y otra cosa tiene que hablar con respecto a las prioridades de las cosas de la vida que son lícitas. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y en este orden de cosas, una vez hablado acerca de los que no conocen al Señor, me gustaría hacer un inciso a los que conocemos al Señor y recordar que todas las cosas tienen su importancia en la vida cristiana. La familia, el trabajo, los hijos, pero todo en su debido orden.
y tener siempre en primer lugar al Señor. Porque hay un tipo de cristianismo, si lo podemos llamar así, que es: yo de lunes a viernes trabajo, por las mañanas hasta media tarde, de la tarde a la noche estoy con la familia, los sábados tal, y el domingo pues voy a la iglesia. Esto no es un cristianismo genuino. Como tener el reino de Dios como un añadido a la vida, algo más. Esto no es así. El reino de los cielos, dice, primero, amarás al Señor tu Dios. Pero esto no es solo que no empezó Jesús a predicar eso en el Nuevo Testamento cuando Él vino. Ya el corazón de la Torá, de lo que es la ley del Antiguo Testamento, de lo que es, le preguntó Jesús a los fariseos. Dice, ¿cuál es la ley? ¿No? Y los mismos fariseos respondieron: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bien has dicho. Amén. Entonces, conocer al Señor trastoca la vida entera. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, todo es para el Señor. Tu trabajo es para el Señor. Tu trabajo es cuando tú vas a hacer tu trabajo. Aquí no todos vamos a ser pastores. Habrá alguno que esté llamado a ser pastor, pero todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Todos estamos llamados a poner nuestro granito de arena. Entonces, lo más normal es que la mayoría de los que estamos aquí, mañana que es lunes, pues vayamos a trabajar. Y no es lo mismo ir a trabajar por trabajar que ir a trabajar para el Señor. Cuando tú haces lo que haces, lo haces para Dios, esto te cuenta para el reino de los cielos. Y dice, y tú vas contando cosas, y todas las cosas están subyugadas al reino del Señor. Y nada se puede poner. Porque dice otro versículo, dice, quien no dejare, dice, padre, madre, mujer, quien ponga antes mujer o hijo, antes que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Esto quiere decir que tenemos que dejar a nuestros hijos No. Esto quiere decir que tú tienes que dejar a tu esposo o tu esposa por el reino. No. Pero cuidado. Cuando un esposo dice, pues, ¿conmigo o con Dios? Ahí la tenemos complicada, ¿verdad? Cuando viene un trabajo que te dice el jefe, pues, haces esto y contradice los principios morales del Señor, o esto o tu Dios. Ahí hay que dar un paso. Y el Evangelio no lo podemos descafeinar. Esto es así. Primero el reino de Dios, primero el Señor. ¿Podemos trabajar? Por supuesto, no. Es que Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, que eso es impepinable. Y el Señor habla acerca de la familia, habla acerca de los hijos, habla acerca de los amigos. Las amistades pasa lo mismo. Puedes tener amigos. ¿Cómo no vas a tener amigos que no son cristianos? Entonces, ¿a quién le va a predicar el Evangelio? Si es que el Evangelio, no sé cómo será en otros países, pero aquí en España, la única forma que funciona es de una persona que tiene la confianza en ti de lo que tú le estás hablando, no es un comedero de tarro. Es decir, la persona te conoce tan bien que cuando tú le hablas del Evangelio, la persona te puede creer o no creer, pero no te dice, este está loco. Porque otro que te ve por la calle y tú le hablas del Evangelio y dices, que viene a mí a contarme. Pero tu vecino. No, el otro día tenía yo una vecina que estaba pasando una dificultad y nunca salen los temas y yo le he hablado del Evangelio y tal. Pero el otro día me dice, tú podrías rezar. Claro, ellos dicen rezar, ¿no? Dice, ¿tú podrías rezar? Digo yo, claro que puedo. Rezaré. ¿Sí? El Señor tiene su obra. El Señor, hermanos, tenemos que animarnos. ¿Y qué está de nuestra mano? Poner al Señor en primer lugar en cada momento. Primero el Señor. Cuando te levantes, cuando vayas al trabajo, cuando estás con la familia, cuando estás con los hijos, cuando estás
cuando estás disfrutando de la vida, cuando estás de vacaciones, cuando estás viajando. El Señor quiere que disfrutemos de la vida. ¿Cómo vamos a mostrar nosotros? Nosotros somos la luz que tenemos que mostrar, la luz del Evangelio. No podemos ser, hermano, no te puedes permitir el lujo de ser un amargado, de ser un depresivo. No te lo puedes permitir, no puedes reflejar. Entendedme lo que quiero decir, todos hemos pasado por dificultades, ¿no? Pero que el Evangelio es la mejor forma de vivir la vida, la forma más feliz de vivir la vida es siendo un hijo de Dios. ¿Amén? Pues hermano, espero que no haya sido muy largo, no sé, no he mirado ni siquiera el reloj. Pero sí me gustaría que tomáramos unos minutitos, porque es necesario estas verdades, asimilarlas, meditarlas. Es un buen momento para decir: Señor, yo quiero que tú seas lo primero en mi vida. Si hay algunas cosas que mientras hemos estado hablando en el mensaje, pues también, si alguien no conoce aquí al Señor, si alguien se ha acercado por primera vez a la iglesia, espero que haya brillado el mensaje del Evangelio, la perla de gran precio, el tesoro, la respuesta, ¿verdad? La respuesta a tu sufrimiento, la respuesta a la necesidad de sentido en la vida. Y una de las cosas que más valoro es tener sentido en la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Y qué pasará después de la muerte? Esas preguntas las tenemos todos. Porque la Biblia dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y nada en este mundo puede saciar la necesidad de eternidad que tenemos. Amén. Señor, queremos venir en esta tarde delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que nuestro corazón, Señor, se desvía, Señor, muchas veces, Padre. Queremos venir delante de ti, Señor, a pedirte que tú nos ayudes a reorganizar nuestras prioridades, Señor, el valor y la importancia que le damos a tu reino, a tus cosas, Señor. Que tú seas lo primero en nuestra vida, Señor. Que tú seas el primer amor en nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones rebosen de pasión y de amor por ti, Señor. Líbranos, Señor, de la apatía, de la indiferencia, Señor. Líbranos, Señor, de ser religiosos, Señor, de ser costumbristas, Señor. Que nuestra vida sea un reflejo de pasión por ti, Señor, por tu reino, por conocerte cada día más, Señor, y por poder transmitir la fe a otros, Padre. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.